Vamos a suponer que te encuentras en una habitación y mirando por la ventana puedes ver el pináculo de una iglesia gótica, al fondo un paisaje en el que se distingue a la derecha un pequeño pueblecito y más al fondo unas montañas. Todo eso lo puedes ver desde el lugar donde estás sentado mirando a través de la ventana. Bien, imagínate que empiezas a fijarte en algún detalle de ese pináculo que se encuentra sobre el tejado de la iglesia y como no lo puedes ver con claridad, decides acercarte a la ventana para verlo mejor. ¿Qué ocurrirá entonces? Sorprendentemente, descubres que a medida que te vas acercando, se va haciendo más y más pequeño el pináculo que tú pretendías observar más de cerca. ¿Cómo es posible que si tú te estás acercando a él se aleje haciéndose más pequeño? Estamos confundiendo las cosas. De alguna manera, estamos confundiendo la ficción y la realidad. Estamos confundiendo una ventana con un cuadro, y no son lo mismo. Si en lugar de estar ante una ventana y ante un paisaje real, estuviéramos ante un cuadro con un paisaje pintado, entonces sí, al acercarnos para observar algún detalle, el pináculo de la iglesia aparecerá ante nuestros ojos cada vez más grande. Y podremos ver en toda su belleza la menuda decoración de las cresterías de piedra que realizaron los canteros medievales. Acercarse a una ventana significa ampliar el campo visual de lo que se puede ver a través de ella. Al acercarnos a ella, la relación entre la distancia a la que se encuentra la iglesia de nosotros y la distancia a la que nos encontramos de la ventana ha cambiado, y como esa relación cambia, nos da la impresión de que la iglesia se ha hecho más pequeña al acercarnos. Esto nos desconcierta, pues suponemos que si nos acercamos se debería hacer más grande. ¿Qué explicación tiene este extraño fenómeno? Es el marco de la ventana que continúa delante de nosotros como referencia, lo que nos crea la falsa impresión de que la iglesia se ha empequeñecido. Ya hemos dicho en otros vídeos que la vista y el cerebro trabajan juntos. Ver cosas y pensar son dos acciones que el hombre las hace a la vez. Es imposible ver cosas sin pensar acerca de lo que estamos viendo. Pronto subiré un vídeo explicando todas las leyes de la percepción que estudiaron los psicólogos alemanes de la escuela de la Gestalt. Según ellos, no es analizando los detalles cómo se llega a entender un conjunto, sino al revés. Analizando el conjunto es como se llega a entender el sentido de cada detalle o de cada elemento de la composición. Todo esto viene a cuento del viejo tema que solemos tratar en los vídeos de este canal. ¿Podemos distinguir lo que es arte de lo que no lo es? ¿O es imposible y tenemos que ir a preguntar a los expertos? Vamos a poner un ejemplo. El otro día subí un vídeo en el que hablábamos de esta obra del artista mexicano Gabriel Rico. Se trata de una serie de objetos, un balón, un cuchillo, una pelota, una rama, etc., insertados en un vidrio. Para algunos está claro que esto no es arte en absoluto. Para otros está clarísimo que es arte, y solo gente muy ignorante y muy inculta podría cuestionarlo. También hay personas que no saben a qué atenerse y no consiguen entender por qué los entendidos del mundo del arte defienden que estas cosas son obras de arte. Entre los comentarios que aparecieron en este vídeo sobre la obra de Gabriel Rico, hubo uno que me gustaría destacar. Decía algo así como: esto es arte, porque contemplando esta obra experimento una cierta emoción que me lleva a reflexionar. Las obras de arte nos hacen pensar y sentir emociones porque los artistas juegan con el significado de las cosas creando metáforas. Vale, muy bien, veamos. Es arte porque me hace pensar. Efectivamente, las obras de arte nos hacen pensar, pero también cualquier cosa que veamos por la calle nos hace pensar. Incluso ver un montón de basura nos hace pensar, y creo que es necesario distinguir entre arte, cosas o basura. Las obras de arte nos hacen sentir emociones, por supuesto, pero también las cosas que vemos por ahí nos hacen sentir emociones. Incluso encontrarnos con un montón de basura por ahí nos hace sentir emociones, asco, indignación, lo que sea. De manera que todo esto no nos permite distinguir si estamos ante una obra de arte, ante cosas normales y corrientes o ante un montón de basura. Vamos, que no todo lo que nos hace pensar es arte. Lo que nos permita distinguir el arte de lo que no es arte tiene que ser otra cosa. Los artistas hacen cosas sorprendentes que nos impactan. La Torre Eiffel, la Piedad de Miguel Ángel, un montón de obras de arte que conocemos, etc. Ok, pero lo que hizo Marcel Duchamp en 1917 al exponer un urinario comprado en una tienda como obra de arte en una exposición también es sorprendente y nos impacta. Luego, ¿es arte? Es decir, ¿el hecho de que algo sea sorprendente y nos impacte hace que eso sea arte? ¿Cómo podemos distinguir arte, cosas y basura?
Si estudiamos la historia del arte, vemos que los artistas modernos, a medida que avanzaba el siglo XX, fueron dando una vuelta de tuerca nueva al modo de hacer arte con cada nueva corriente artística que aparecía. Cada nueva generación daba una vuelta de tuerca. Es posible que en algún momento todo el sistema arte se pasara de rosca y desde entonces la cosa ha quedado algo averiada. Veamos. Se puede decir que desde principios del siglo XX, cuando empezaron las vanguardias del arte moderno, hubo artistas que se propusieron acabar con el arte. Eran los dadaístas. Querían subvertirlo todo, querían cambiar la idea misma de arte. Hacían cosas que no pudieran ser expuestas en un museo, ni compradas, ni coleccionadas, ni conservadas, y las presentaban como si fueran obras de arte. Naturalmente todo esto fue rechazado en su época por todos los que trabajaban en el mundo del arte, críticos, público, coleccionistas, galeristas, pero esto no hizo que la corriente dadaísta se extinguiera. Siguió presente, aunque de modo marginal, en el mundo del arte, hasta que llegaron los años 60. Lo que pasó en los años 60 fue que los que dominan el mundo del arte, coleccionistas, galeristas, comisarios de exposiciones, críticos y sobre todo profesores universitarios, cambiaron de bando. Es decir, hasta los años 60 la mayoría de los intelectuales eran de ideología conservadora y defendían una visión tradicional del arte, pero a partir de los años 60 los intelectuales mayoritariamente eran de izquierdas, progresistas de ideología marxista, con una visión según la cual todo lo que atacara al sistema capitalista tenía que ser bueno. Su visión del arte coincidía con la de los dadaístas. El arte debía servir para escandalizar a los burgueses, para criticar al sistema capitalista y denunciar sus injusticias y para crear una nueva conciencia social que permitiera el progreso. El progreso consistía en el triunfo de la revolución socialista. Así, las obras de arte se valoraban en función de ese objetivo político. Los criterios para valorar el arte que hacían los artistas eran que atacara al sistema capitalista como fuera y propiciara esa nueva conciencia social. Es decir, lo importante en una obra de arte era su contenido conceptual. Todo lo demás no importaba. Los valores formales, plásticos, estéticos o artísticos carecían de valor. Si ataca al capitalismo es arte, y cuanto más lo ataque, mejor. Siguiendo este planteamiento, el artista no tiene por qué hacer una obra de arte. Puede poner cualquier cosa, incluso un montón de basura, que si hay una intención conceptual que contribuya al progreso, ya es arte. El artista puede hacer lo que sea que si nos hace pensar o nos sorprende, ya es arte. No necesita ninguna condición formal, compositiva, técnica, etc. En los años 60, la corriente conceptual y la corriente dadaísta se unieron y pasaron de ser marginales a ser la corriente dominante apoyada por todos los que intervenían en el mundo del arte y en el mercado del arte. Esta es Ursula Hauser, multimillonaria, coleccionista de arte, marxista maoísta, combatió con la guerrilla sandinista en Nicaragua, se casó con un terrorista tupamaru, es dueña de la red de galerías de arte Hauser & Wirth, que tiene sucursales por todo el mundo. La explicación de por qué estas cosas se cotizan en millones de dólares es otro tema que lo dejamos para otro vídeo. Seguimos con el tema de hoy. Aquí tenemos a Joseph Beuys, el gran profeta del arte nuevo que en los años 70 venía a salvar el mundo. El ejemplo mítico del arte conceptual. Hacía instalaciones y performances, pero sobre todo daba discursos interminables, casi tan largos como los de Fidel Castro, sobre cómo debe ser el arte, cómo debe ser la sociedad y cómo debe ser el hombre contemporáneo. A sus obras de arte él las denominaba escultura social, porque su intención no era modelar diferentes materiales para hacer estatuas, sino modelar la conciencia de la gente para crear una sociedad nueva. Aquí aparece en una de sus más famosas performances. Está explicando a una liebre muerta el significado de los cuadros que tiene alrededor. Muchas veces, el problema de los que defienden que todo esto es arte está en hacerse comprender. Es frecuente encontrarnos con textos explicativos como este. La observación de la naturaleza ha sido el modelo de una razón construida en la manipulación y en la transformación de su referencia material. Paradójicamente, la ausencia de referencia es el lugar donde la referencia se transforma. Claro, si las obras de arte no se entienden y los textos que intentan explicar las obras tampoco se entienden, pues las cosas se ponen muy complicadas. Se supone que los textos y las explicaciones deberían ayudarnos a distinguir lo que es arte de las cosas que no son arte y de las cosas que son basura. Deberían darnos una clave interpretativa que nos sirviera para comprender qué nos quiere decir la obra de arte y en el caso de que no nos quiera decir nada, debería explicarnos por qué es una obra de arte. ¿Cómo podemos distinguir a un artista que hace cosas como esta, poner un urinario en una exposición, de un farsante, alguien que no sea artista y que haga eso mismo que ha hecho el artista? ¿Cómo podemos distinguir a un artista que nos explica su visión del mundo y nos hace pensar de un intelectual, crítico o filósofo que hace eso mismo pero no es artista? Si los artistas hacen lo mismo que los filósofos, ¿cómo podemos distinguir a unos de otros?
Esta es una de las famosas obras que el gran artista conceptual Joseph Kosuth hacía en los años 70. Tenemos aquí una silla, una foto de una silla y un panel con un texto que contiene una definición del concepto silla. Esto nos da para pensar bastante sobre el tema que estamos tratando. Por cierto, se va a inaugurar próximamente en el Espai d'Art de Castellón una exposición titulada Una voz, una imagen. La está organizando la comisaria de exposiciones María Virginia Jagua. Ha seleccionado a destacados artistas contemporáneos españoles y les ha pedido que elijan una imagen cualquiera y expliquen con sus palabras qué cosas les sugiere esa imagen. En la exposición se ofrecerá al público visitante esas explicaciones hechas por los artistas seleccionados como obras de arte. Es decir, lo que la comisaria de la exposición hace es pedir a los artistas que hagan el papel de los espectadores y los críticos. El público y los intelectuales lo que hacen es analizar y comentar las obras de arte que hacen los artistas, pues en este caso, en esta exposición, será eso precisamente lo que harán los artistas. Esto también nos da que pensar. Los que queráis aportar vuestras reflexiones sobre todo este tema del que estamos hablando, podéis poner un comentario en este vídeo. Y si te interesa todo lo que se refiere a las leyes de la percepción, te recomiendo que leas el libro de Rudolf Arnheim titulado Arte y Percepción Visual. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Nada más, hasta el próximo vídeo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Gracias y hasta el próximo vídeo.